Hola, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, según de qué parte del mundo estés sintonizando Conciencia Top New. Sí, sí, este es el especial. El programa que te trae temas, situaciones de la vida que te importan a vos y nos importan a nosotros. Aprendemos, es un lugar de aprendizaje. Y te cuento que hoy traemos el tema de las culturas originarias, porque bueno, has podido disfrutar en eventos felices ese Zoom maravilloso que tuvimos con el pueblo arhuaco, gracias al Gran Balance, parte de ello. Pero hoy tenemos un invitado especial. Él tiene un nombre que voy a ver si lo pronuncio bien, Buncua Miniola Navarro. Le decimos Saúl. Y como Saúl ahora te va a saludar, pero Saúl no conoce a todo el panel, así que después que Saúl nos brinde un saludito cortito, el panel se va a ir presentando para Saúl y para vos, si es la primera vez que sintonizás el especial. Hola Saúl, buen día. Un saludo. Muy buenos días a Luisa. Quiero agradecer mucho a Amanda por la invitación, al Gran Balance por su compañía en mi pueblo durante todo este tiempo y a toda la audiencia que nos ha acompañado también en la transmisión del evento y hoy que está con nosotros también. Muchas gracias. Así es, así es. Y está entrando Claudio Cruces. Estamos, parece, completos. Bueno, ahora el panel, Saúl, se va a presentar, ¿eh? Así los vas conociendo. Hola Marta, ¿cómo estás? Buen día. Activa tu micrófono. Ahí estamos, ahí estamos, Ahí Marta. está, ahora sí, ahora sí. Sí, Estaba activo, lo desactivé. Bueno, acá ansiosa por escucharlo a Saúl, un gusto de conocerlo, bueno, Muchas y gracias. escuchar a todos. bueno. Si querés que me Gracias. presente, ¿quién Sí, soy? sí. Bueno, mi nombre es Marta González, soy psicóloga, docente y me dedico a niños, a terapeuta de niños. Soy. Ahí está, gracias. Liliana Dulbeco, ¿cómo andás? Hola Luisa, bueno, Saúl, bienvenido. Ahora sí, formalmente, Muchas estamos gracias. también esperando escucharte. Mi nombre es Liliana, soy psicóloga también y bueno, docente, ya jubilada. Así que bueno, te escuchamos. Sí, sí, gracias Lili por esa presentación, ese saludito. Y entró Claudio Cruces. Hola Claudio, presentate para Saúl, Hola saludate. hermano, ¿cómo te va? Un gusto conocerte, viejo. Mi nombre es Claudio, soy de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, ciudadano del mundo. Un gusto tenerte con nosotros. A Así usted muchas es, gracias, muy amable. así es. Bueno, y Amanda Bernal, que ya la conoces. Hola Amanda, ¿cómo estás? Buenos días a todos, a la audiencia. Soy Amanda Bernal, colombiana, pero vivo en Nueva York. Trabajo como bióloga, profesora de biología en la Universidad Nacional de la Ciudad de Nueva York. Y mi segunda, no sé cuál es primera, cuál es segunda, agenda es trabajar con la Sierra Nevada de Santa Marta, con un grupo maravilloso, originario, que es el Grupo de los Arhuacos, y hoy el Gran Balance, que es la organización que yo dirijo, tiene el gusto de traerles a Saúl. Espero que aprendamos muchísimo. Estoy segura de que va a haber un antes y un después con esta conferencia, con esta reunión que estamos haciendo. Claro que Gracias. sí, Amanda, claro que sí. Y a Amanda Bernal siempre le tenemos que preguntar, ¿dónde está? ¿En Estados Unidos o en Colombia? Me parece que se nos va a quedar en Colombia, Amanda. Con muchas ganas, pero también allá el trabajo llama y los hijos llaman, entonces vuelvo a Nueva York pronto. Ahí está. Y sí, vamos y venimos en este mundo, como dice Claudio, ciudadanos del mundo. Me gustó eso. Porque estamos aprendiendo, yo digo, semana a semana, ¿no? Esto de que
todos somos uno. Y esto de que se decía en el tiempo de los abuelos, el mundo es un pañuelo. Y es así, estamos todos juntos en esto. Escúchame, si eso decían los abuelos, imagínate hoy. En esa época Imagínate, el mundo era un pañuelo, imagínate hoy. más bien, Claudio, más bien. Bueno, ¿cómo empezamos esto? Porque debemos tener tantas preguntas, tantas cosas. ¿Quieren abrir con alguna pregunta para Saúl? ¿Qué tema quieren que vaya tocando? Si Sí, yo quieren, tengo una pregunta. A ver, Vos copias igual que yo, eso es muy bueno, te felicito. ¿cómo dijiste que no te entendí, Clau? Sí. Es copiador como yo, con la pusiste acá. Ah, Yo trabajé un tiempo en Salta y el líder de la tribu, eso le dicen tribu, a Huichí, se llamaba Cristóbal. Me pareció extraño que un originario se llame Cristóbal, pero ahora veo otro originario con nombre judío, me llama muchísimo la atención. ¿Hay un nombre también en tu idioma o les permiten? Porque acá vos sabés que durante mucho tiempo los pueblos originarios no pudieron tener su propio nombre. Entonces tenían un documento, un DNI con nombre castellano y otro nombre que muchas veces ni siquiera te lo decían, pero lo tenían para ellos. ¿Existe la libertad en Colombia o también tienen ese problema? muy buena forma de abrir este programa. Adelante, Saúl. Bueno, yo creo, Claudio, que ha hecho el inicio del programa con una pregunta que nos permite hablar de un contexto, ¿no? De hecho, quiero contarles aquí una anécdota que acaba de ocurrir. Me acabo de dar cuenta que yo aparezco en el Zoom como Buncua Mindiola Navarro. Sí. Y eso ocurre porque si antes los abuelos decían que el mundo era un pañuelo, pues imagínense la tecnología. Resulta que Buncua Mindiola Navarro es mi hija. Y ella desde mi computador hizo alguna reunión en Zoom y dejó su identidad. Bueno, pero a nosotros Pero también un saludo a Buncua. bueno, afortunado, y quiero comenzar por ahí la respuesta porque resulta que hoy ya podemos colocarle los nombres que para nosotros no son nombres para llamar a alguien, sino que esas denominaciones corresponden a la identidad de la persona y que tienen mucho que ver con su misión en el mundo. Es decir, más que un proceso de bautizar y ungir para tener un nombre, es la forma de cómo lo reconoce el árbol, de cómo lo reconoce el sol, de cómo lo reconoce el alimento, de cómo lo reconoce el río, porque somos seres que hacemos parte de la naturaleza. No es la naturaleza y el hombre, sino que el hombre hace parte de la naturaleza. Entonces, esa denominación se adquiere en el ritual que se hace de desprendimiento de los padres, y eso se hace a muy temprana edad. En cuanto la persona sale ya de su madre, se hace el ritual de entregarlo a cada uno de los seres de la naturaleza, quienes realmente son los que van a cuidar de él. El niño sin alimento pues, se va a morir, sin la luz solar se va a morir, sin el árbol se va a morir. Entonces se le entrega a cada uno de estos seres y ahí es donde se define cuál es. Entonces nosotros acá, por ejemplo, en nuestra lengua no hay traducción, por ejemplo, para decir yo me llamo, sino que uno dice yo soy. ¿Sí? Eso por un lado. Y en ese sentido también hay que hablar de la historia porque, bueno, yo soy muy joven, yo tengo 36 años. Y en Colombia, hasta la Constitución de 1991, los pueblos indígenas somos o tenemos el reconocimiento del estatus de ser personas. La Constitución anterior todavía hablaba de los bárbaros, de los grupos tribales, de no había igualdad de derechos. La lucha por la identidad y por el territorio era un diálogo de mudos
porque todavía estaba esa constitución, no era un Estado social de derechos, y en esa constitución pues estaba el concepto de que ser indígena era ser algo inferior a ser un ser humano. Cuando llega la constitución del 91, de ahí para acá empieza a abrirse toda esa gama de posibilidades de aplicación de derechos, cuando, por ejemplo, la registraduría ha tenido que hacer cambios. Pero fíjate que hace solo un año, una compañera indígena del sur de Colombia logró, a través de una demanda, y fue un juez el que le restituyó el derecho de que le cambiaran el nombre, porque la forma como ella había adquirido el nombre era un nombre que le recordaba la historia trágica de su familia, de violaciones, de sometimiento y demás. Esto para decir que, lo de mi generación tenemos dos nombres. Uno, el que nosotros tenemos, y quiero entonces decirles, mi nombre es Gunnar Inmaku, ese es mi verdadero nombre, pero obviamente cuando yo nací la Lo registraduría, escribí en el chat. obviamente cuando yo nací la registraduría decía, no, 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 eso no es un nombre, eso no es un nombre aceptado. Entonces, ¿qué nombre se adaptaba? Se adaptaban los nombres que decía que sí la registraduría, ese matrimonio, Estado, Iglesia, y razón por la cual Claudio muy bien dice, es un nombre, ¿cómo es que dijiste? Que era de por allá de Hebrea. hebreo, porque resulta que en muchos países, y dentro de esos Colombia, el matrimonio Estado y Iglesia duró mucho tiempo. Eso, digamos, empezó a terminar una vez se convierte en un Estado laico en la Constitución del 91. Solo hasta el año 1991 empieza a haber un soporte jurídico para eso. Entonces, mi nombre, aparezco en la registraduría, es de Saúl Tobías Mindiola Romo, pero mi verdadero nombre es Gunnar Inmaco. Gunarinmaku, ¿está bien dicho? Gracias. Gunarinmaku. Sí, Mirá, está muy bien, dice. qué bueno. Escúchame, pero Saúl es más fácil, ¿eh? Se me rompieron los lentes, como podrán ver. Bueno, el panel, vayan levantando la mano con preguntas, a ver cómo seguimos esto. ¿Quién pregunta algo? ¿Agunarin Macu o Saúl? Saúl, tantas cosas. Bueno, por empezar, contarnos lo que te parezca importante, lo que vos consideres más importante que quieras transmitir. Pero bueno, un poquito estábamos hablando antes, el tema de la lengua, esto que nos contaste en off, digamos, ¿no? De tu idioma. Y otra cosa que me gustaría conocer, y por ahí también a la audiencia, es cómo es el rol de la mujer en tu cultura. ¿Cómo es considerada la mujer? Si hay diferencias, si el hombre es considerado superior a la mujer. Bueno, por empezar eso, y lo que vos quieras, por supuesto, lo que te Adelante, parezca. muy interesante esto, a ver. Bueno, yo tendría mucho que contar, ¿no? Mucho que contar porque es muy importante aclarar que hoy por hoy, y digamos todos, somos producto de una historia, ¿sí? Y las sociedades eh, han tenido que guardar y cargar con las huellas de la historia. Entonces, un pueblo como el pueblo arhuaco es un pueblo en el que tú encuentras diferentes matices de aculturización a lo largo del territorio. Son 60 comunidades, de las cuales hay comunidades que prácticamente estuvieron durante décadas completas y durante generaciones con, con la influencia de la cultura mayoritaria o de la colonización, digámoslo así. Y eso genera un perfil de arhuacos diferente a esas comunidades que afortunadamente han tenido un resguardo mucho mayor en la historia, por la dificultad del acceso, por las distancias y todo eso. Pero entonces, ahí empieza la resignificación de las cosas. Yo quiero partir de que el pueblo arhuaco es un pueblo que se resistió toda la historia a convertirse en un pueblo monoteísta. La, creo que esa es una de las luchas silenciosas más grandes que ha habido a lo largo de esta historia. Porque nosotros creemos
firmemente en que no existe o sea, no existe lo absoluto, sino que hay cada elemento, cada existencia, cada ser vivo tiene un universo, es un mundo. Y la convivencia de todos esos mundos pues hace realidad de que existe el equilibrio. Entonces, por ejemplo, hablando de eso, en nuestras sociedades más tradicionales, los roles, de hecho esa pregunta sería una pregunta bastante espinosa, porque es una pregunta que tiene una carga bien importante de discusión sobre la situación de la equidad de género o sobre los roles que hay entre hombres y mujeres en la sociedad. Cosa que en ocasiones consideramos nosotros que es una manipulación de la misma sociedad para llevar a, digamos, a puntos muy diferentes de vista sobre la vida y sobre los roles en el mundo. Por ejemplo, nosotros sí consideramos que no es comparable un hombre a una mujer. Entonces, el mismo principio de decir que cuál es el rol de cada uno y qué es más importante, eso es, o sea, de eso no se debería de hablar porque el principio no es quién es más importante. Es que la mujer es mujer y se hizo para que sea mujer. La mujer tiene una gran ventaja desde esta concepción y es que la mujer es el símbolo de la vida. Es la representación de la Madre Universal. Dentro de ese grupo, digamos, de veneración de seres importantes y de madres y de padres, la Madre Tierra es para nosotros el centro, es de lo más importante que hay. Pero de la Madre Tierra, desde el entendido de esa feminidad, de esa madre, de ese ser mujer también. Tanto así que una vez vino a la sierra una señora muy importante en el mundo, que creo que fue la primera ministra en la historia de, de Nueva Zelanda, que luego se convirtió en la directora mundial de las Naciones Unidas. Ella se llama Helen Clark. Y ella una vez vino a la sierra buscando respuestas a las cosas. Y ella hizo precisamente esa pregunta. Le dijo a los mamos, ¿qué es más importante para ustedes, el hombre o la mujer? Y el mamo, luego de un silencio prolongado, le dice a ella, es muy raro que la madre esté preguntando por su rol entre ella y su hijo. Y luego le dijo, a ver si lo entiendes, un hombre sin mujer es como un árbol sin tierra. Entonces, esa fue toda la respuesta que le dio el mamo, pero detrás de eso hay mucho, ¿no? Entonces, eso para decir que cuando los roles están tan definidos, es decir, la mujer nace para ser mujer, nace para poder dar vida, nace para poder alimentar a eso que da vida, nace para sostener un hogar, nace para ser el soporte de un hogar, nace para ser eso, para ser la madre tierra, para poder Saúl, germinar. discúlpame, Saúl, que quedó muy claro, me parece, en el encuentro, en el Zoom, cuando nos habló, y no recuerdo, pero la identificaban como Saga, esa mujer que habló, nos habló también sobre el rol de la mujer, no la importancia, sino el rol. Cada ser, como vos decís, cada ser viviente en este planeta tiene un rol, no es que sea más o menos importante. Y ella lo especificó también con esto de dar vida y nos habló un rato largo. No, yo pude grabar algo y no sé si salió en la primera parte, tal vez en la segunda, en Eventos Felices, y la podemos escuchar. Es maravilloso como nos explica el rol de la mujer y nos, como, nos alienta a decir, a ver, esto es, depende de nosotros tantas cosas de la vida en el planeta. Sí, claro, ¿No? así es. Pues Gracias. ella en esa explicación lo que decía Sí. también era que o sea, no había
no había cosa que no se pueda lograr si una mujer se lo propone. ¿Sí? Porque finalmente los hombres pueden estar luchando, pueden ser luchadores, pero el hombre siempre necesita de ese origen que es la mamá, de ese complemento que es la esposa, es decir, necesita de la mujer. Y finalmente entonces lo que ella llevaba era que digamos, los sueños son para cumplirse y quienes pueden decir hasta dónde pueden llegar los sueños eran las mujeres como madres. Eso fue lo que planteé ese día básicamente. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que, a ver, hay más preguntitas, pero seguramente, no sé si coinciden conmigo, queremos saber un poco cómo fue tu educación, Saúl, queremos tu formación para llegar a esta parte de poder ser como un transmisor, un comunicador de tu pueblo, un traductor. ¿Cómo fue tu formación? Eso queremos saber. Bueno, yo pienso que lo de la traducción es un poco adquirido, un poquito como por herencia y inspiración, porque mi papá es uno de los mejores traductores que tiene el pueblo arhuaco. Él es un docente que ya tiene 56 años, está siendo docente, y él fue desde los 16 años. Él mostró como esa característica y las autoridades lo utilizaban mucho en las asambleas y en los encuentros para que sea el intérprete entre las delegaciones que habían de afuera del mundo con los mamos y las autoridades en esos diálogos de gobierno que había. De hecho, él llegó a ser secretario general del pueblo arhuaco en Ah, algún momento. la- Entonces, yo pienso que eso viene como sin mucha intención, pero sí ha hecho camino para que uno adquiera esa destreza. claro, sí, sí. Eh, eso en Marta, vos que, particular. discúlpame, yo soy así, interrumpo, soy muy mal educada, No, pero es que cuido mucho el tiempo y tenemos una hora nada más. Si queremos, Marta, algo para preguntarle, a ver. Bueno, estoy fascinada escuchándolo Sí, y la verdad que es interesantísimo todo el trayecto que ha hecho él, ¿no? Ser el traductor, ya viene su papá haciéndolo. No sé, hay muchas cosas. Yo me preguntaba, ¿no? O sea, el origen de estos pueblos que utilizan símbolos para, decía él, para la escritura, que nosotros llamamos pictogramas, que los chinos escriben así también. Y me preguntaba, ¿no? ¿Qué cosa en común? Decimos que el mundo está todo relacionado. ¿Qué cosa en común tendrán con estas culturas que tienen una escritura parecida? Saúl, a ver qué nos decís con eso. Ujú. No sé si me eso me escuchó. recuerda cuando yo estaba estudiando la primaria y un profesor nos colocó una tarea. Ajá. Me acuerdo que la tarea que nos colocó, yo estaba muy niño y la tarea decía averiguar el origen del hombre americano. Y yo llegué a la casa y lo que me dijo, bueno, estaba mi bisabuela, que todavía vivía en ese tiempo, estaba ahí en la casa y a mí se me ocurrió preguntarle a mi bisabuela. Y le dije a mi bisabuela, ayúdame que usted, que es mayor, usted sí debe de saber cuál es el origen del hombre americano. Ella entendió que le preguntaba sobre el origen de nosotros como pueblo Claro. y dejó el americano a un lado y se puso a explicarme que, que nosotros éramos hijos de la luna y el sol y que el tiempo era un invento de la gente. Entonces, si la gente te preguntaba que desde cuándo era, que no le parara bola a eso, sino que yo tenía que tener la certeza de que nosotros habíamos sido creados y habíamos llegado a este mundo junto con el sol. Yo me fui para la escuela al día siguiente con eso, Sí. muy orgulloso, muy completo, pues había hecho la reinvestigación y me acuerdo que el profesor me puso 0, Oh. porque él lo que esperaba era que yo le entregue la investigación de Paul Rive, de Florentino Mellino, y yo me acuerdo tanto del tema porque para mí que es duro, o sea, en última él me dijo, esa no es la fuente.
Esa no es la fuente y usted lo que preguntó eso no era y esa respuesta no es nada. Eso Ay, muestra un ay, ay. poco, ¿no? La distancia del conocimiento académico o de la educación escolarizada y la importancia de usted preguntarse por sí mismo y por su origen. Por su origen. Entonces, Qué bueno. luego cuando estuve en la universidad, yo me encontré con un profesor que se llama Egberto Bermúdez, que es el director del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá. Y me acuerdo tanto que él desarrolló una teoría, particularmente de la Sierra Nevada, y él decía que había una relación directa en los hallazgos que él ha encontrado que muestran que no fue España los que conquistaron América, que antes de los españoles ya habían llegado vikingos y que antes de ellos habían llegado orientales a estas tierras. Entonces hablaba de esa relación, por ejemplo, de la parte de artes marciales que tienen los Kogis, tienen huellas muy marcadas con el tema de artes marciales, de hecho parte de eso, de su vestimenta, con los orientales. De hecho, la forma del tutusoma para nosotros, para ellos esa soma, es cónico, ¿sí? Y hablaba, bueno, sobre muchas herramientas, sobre muchos instrumentos, el idioma tan gutural, creo que tiene una influencia fuerte también de Oriente, de los orientales. Entonces, realmente es una pregunta compleja, pero yo sí creo que lo que podríamos decir nosotros intentando como hacer un equilibrio entre lo que me han contado los mayores y lo que he estudiado, yo sí creo que ha habido la necesidad de decirnos a nosotros que, que fue Occidente, que fue España, ¿no? La que llegó Claro, entonces a Colombia a salvar a las bestias que vivían acá, pero en realidad lo que había ahí ya en ese tiempo era un sincretismo cultural bien interesante, claro. porque de hecho no hay una explicación diferente cuando los mamos, sin haber recorrido el mundo, tienen el conocimiento del mundo y conocen los lugares, conocen el Tíbet, se conectan con el Tíbet, se conectan con Egipto, se conectan con todos esos lugares energéticamente importantes, sagrados, que para toda la humanidad se ha convertido en la estrategia de cómo ir dividiendo, de cómo ir partiendo, de cómo ir segregando el conocimiento. Y lo que uno encuentra acá con nuestros mayores es un conocimiento más integral, un conocimiento un poco más universal frente a cómo mirar el mundo. Claro. Ay, qué interesante. Y se nos abren un montón de preguntas, pero Claudio, ¿tenés algo para Sí, preguntarle a... tenía varias preguntas, pero no va a alcanzar el tiempo. Lo primero que quería preguntarte es si hay algún tipo de bibliografía o algo que puedas pasar acerca de la música. Es un tema que a mí me interesa mucho y la música, instrumentos musicales y demás, me interesaría saber. Este, Ustedes ven que me anda mal, Sí, no importa, pero sacá la cámara, Clau. De última, pero la voz se escucha. la voz se escucha Bueno, perfecto. Cualquier cosita sacás en la cámara. segundo lugar, yo trabajo en salud y me gustaría también saber el enfoque acerca de la salud, tema de salud y demás. Muy Y interesante. por último, ¿qué pasa? Bueno, igual no hay mucho que ver, ¿no? Ahí está. Este, por último, en cuanto al tema religioso y cómo combina la cuestión religiosa, los mamos y todo esto, con una visión académica que vos tenés, ¿no? O sea, yo soy cristiano, en el cristianismo hemos tenido que hacer una evolución muy grande, porque bueno, vos mencionaste al compatriota Florentino Amelino, que estaba bastante equivocado el hombre también, ¿no? Pero la Biblia se opone a la ciencia en innumerables cosas, y bueno, ha habido una síntesis entre ciencia y religiones dentro del cristianismo, al menos dentro del protestantismo, ¿no? ¿Cómo se vincula tu visión académica con tu visión histórica?
esa es mi visión, digamos, religiosa de tu etnia. Mi gran pregunta. Adelante, Saúl. Ahí estabas escribiendo en el chat. Contanos eso, porfi. Bueno, yo pensé que iba a hablar de pronto más de mi cultura y iba a terminar como hablando más de mí, ¿no? En esta reunión. Pero el pueblo arhuaco, como pueblo arhuaco, y lo decía hace un momento cuando me refería al conocimiento universal, digamos, cómo acercarse desde la parte al todo. O sea, cómo leer el mundo desde la Sierra Nevada. Cómo nos encontramos en diferentes sitios de la Sierra Nevada, la conexión del resto del mundo y conocer el mundo a partir de la Sierra Nevada. Ese es un conocimiento muy fuerte, es un conocimiento muy fuerte y muy profundo, porque eso no está en un libro. ¿Sí? La razón por la cual nosotros consideramos, estamos convencidos de que nuestra razón de existir y el por qué vivimos es para que cuidemos la Sierra Nevada, es porque tenemos la convicción, el convencimiento de que cuidando la Sierra Nevada cuidamos al mundo. Es esa conexión que hay y que el día que se dañe la Sierra Nevada, ese día no existirá pueblo arhuaco en el mundo. O sea, se acabaría prácticamente la posibilidad de encontrarle razón a esta vida, de encontrarle significado. Entonces, dentro de ese sistema, no sé si llamarlo hologramático, y es, por ejemplo, cuando se toca el tema de la salud no como mirar las partes, mirar el cuerpo humano como que el problema es del oído. Si duele en el oído, es buscar el aparato que yo pueda revisar qué tiene en el oído. Y en muchas ocasiones no hay nada en el oído, pero está doliendo el oído. Claro, sí, sí. O la búsqueda de algo anormal físicamente con estudios científicos, ¿cierto? De la sangre, bueno, todo lo que es el cuerpo. Pero, por ejemplo, uno cuando va donde un mamo y está enfermo, el mamo lo primero es que lo pone uno a confesar. Lo pone uno a confesar y a preguntarle a usted cómo se ha comportado. Porque resulta que, de acuerdo a su comportamiento, al sentimiento de culpa, ¿cierto? Que eso es un tema bastante relacionado con la iglesia. Y acá no se tiene en cuenta la culpa como el tema del arrepentimiento, sino el ser consciente que yo he dañado, más o menos. Eso se te convierte en una enfermedad y se te manifiesta de diferentes maneras. Entonces, muchas veces el confieso solamente te libera de esa presión y de esa carga y termina sanándote, por ejemplo. O en ocasión hay que hacer un tratamiento para que energéticamente equilibres también eso que energéticamente has dañado, eso que no has hecho bien. Y obviamente hay otros niveles de la medicina que ya son también puntuales, que con la toma de una planta o con un baño especial de ciertas plantas, someterse a diferentes tipos de calor va a hacer que el cuerpo vuelva a estar armónicamente funcionando en su sistema y demás, hasta el punto en el que también la discusión de salud se ha tornado, y es que el conocimiento llega y se desarrolla hasta donde la realidad lo permite. Es decir, estas culturas que han sido a lo largo de la historia frenadas, mancilladas, cercenadas o intentar ser aniquiladas, reconocen que hay nuevas enfermedades, hay nuevas patologías, hay nuevos seres creándose, que obviamente para esos seres no ha habido el ejercicio de sanación en nuestros abuelos, en nuestras prácticas culturales. Y eso hace entonces un reto bien importante que asumen también
los mamos que tienen la fortaleza del curar, con plantas, con ejercicios de pagamento, con ayunos, con muchos otros temas. Y hasta ese punto, creo que puedo decir, está la salud hoy por hoy. Pero entiéndase la salud no como mi plenitud de bienestar, sino la salud de cómo mantener dentro de mi cuerpo el equilibrio de todo aquello que también me hace mal, pero que tiene que estar conmigo para yo poder vivir, porque lo necesitamos también. O sea, dentro de mi cuerpo yo no puedo tener solo cosas buenas, porque eso me acabaría. Entonces, siempre es el concepto de equilibrio, es el concepto de que exista lo que me ayuda, lo que me ayuda a regular lo que me está ayudando y eso pueda generar entonces en mí un bienestar. Pero sobre todo que tiene que haber un bienestar espiritual y un bienestar en mi mente, en mi disposición, en mi estado de ánimo, en mi forma de recibir el sol, esto es básicamente la salud. Porque decimos Claro. que los dolores siempre van a estar, porque tenemos que caminar y uno también se cansa. Tenemos que en ese trayecto de pronto un tropezón y duele. O sea, el dolor no significa para nosotros que no haya salud. La salud tiene que ser el equilibrio mental y el bienestar espiritual que uno tenga como Yo base quiero fundamental. saber, discúlpame, Saúl, quiero saber si Claudio, para Claudio está contestada su pregunta. Si, Sí, perfecto. Aparte, bien, coincido totalmente. En la salud, en la actualidad en Occidente, dividen al hombre en pedacitos, ¿no? sí. Tenés el médico de esto, el médico del Ay, otro, y no toman al ser humano como un ser integral, y eso produce más enfermedad. Lo que sí me gustaría, si tenés alguna bibliografía o algo en cuanto a la música originaria, qué instrumentos tocan, eso me gusta mucho a mí, porque yo soy musiquero. sí, al final del Zoom pudimos ver un baile y algo de percusión, ¿verdad, Saúl? Contanos eso. Bueno, la música es un universo muy bonito. Ujú. Eh, Hay instrumentos musicales ancestrales. Por ejemplo, hay bastantes hay bastantes instrumentos de viento. Por Ah, ejemplo, está el charu, está el moguano, está el punkiri. Todos son instrumentos de viento. de bien. Está el besu. Son pitos, flautas, carrizos de diferentes tipos que ancestralmente fueron tocados y que todavía se tocan. Hay, digamos, de percusión siempre ha habido también. De hecho, dentro de ese grupo la, hay diferentes formas del tambor. Y hay uno que es el original arhuaco que se llama chimboro. Y el chimboro es un tambor eh, pequeñito que tiene de lado y lado cuero de venado eh, y tiene unos collares que hacen el sonido apropiado para el ritmo que se le da. Es el original. En su gran mayoría está la maraca, en diferentes versiones también, que acompaña. Pero aparte de eso, también hay otros instrumentos ancestrales, como por ejemplo el cungui. El cungui es la concha del morrocoy que se le adhiere a una esquina, a un costado, cera de esta que hacen las abejas. Y con esta parte de la mano se saca un sonido pero ese se toca en grupo, es decir, no tocas tú un cumbi, sino que tiene que haber de tres en adelante para que se haga la armonía. Entonces normalmente hay 10, hay 15 tocando el cumbi a la vez, lo que hace entonces la melodía que se requiere para ello. Hay mucha música cantada. De hecho, ese canto de la música hecha por las mujeres luego entra a ser parte de la adaptación. Porque es que el pueblo guapo tiene otra particularidad y es que adoptó en una época de su historia el acordeón alemán.
el acordeón alemán, y de hecho antes de que exista el famoso vallenato que se conoce a nivel de todo el mundo, porque el origen del vallenato es la guitarra acústica española, inicialmente la que empieza a dar con la cultura vallenata, pero posteriormente se estandariza eso en tres elementos, que es el acordeón alemán, la caja africana y la maraca indígena de la Sierra Nevada, entre otras cosas, y que luego varía la maraca y pasa a la guacharaca, que también es una influencia de Palenque. Pero entonces, antes del vallenato, ya los arhuacos tenían acceso al acordeón. El acordeón llegó en un tiempo de la historia y muchos artistas, porque tuvieron que ser artistas para dominar el acordeón, empezaron a hacer los cantos que se hacían normalmente en el charo, que es una de las flautas por excelencia centrales nuestras, sacar esos sonidos en el acordeón y colocarle acorde con el bajo. De eso se convirtió en una cosa que hoy se conoce el chicote arhuaco. Chicote. Y ese chicote arhuaco o la parrandera son los ritmos bases que terminan dando a luz al vallenato auténtico de la época de los años 60 y 70. Entonces, esa influencia, quería decir, se complementa muy bien porque se adoptó el tema del acordeón. Entonces, en el acordeón se complementó con el canto. Entonces, ese chicote arhuaco tiene, tiene un acorde adicional y son la voz de las mujeres cantando al ritmo de la melodía. Y eso ha hecho tanta carrera que se ha adoptado tanto que en las celebraciones comunitarias no puede faltar un acordeón y unas mujeres que canten. ¡Qué lindo! Saúl, vamos a poner algo de música, después mandanos. Si vos sintonizás recién Conciencia Top New, te contamos que estamos en el especial y conversando con Gunarin Macu Miñola Navarro. Para nosotros, Saúl, del pueblo aruaco. Quedan preguntas y ya estamos en el final del programa, gente. Así que vamos a ver qué más queremos preguntar. Yo tenía una preguntita, no sé si va, porque hay otros pueblos. Vos nos nombraste a los Goji, algo así. O sea, ustedes, tu cultura, tu pueblo es Aruaco, pero después contanos los otros pueblos hermanos que están alrededor en la misma sierra. Esa parte quería saber. Bueno, la, la Sierra Nevada es un macizo montañoso Ajá. diferente al, a las cordilleras de Sudamérica. Dentro de ese macizo montañoso hay digamos, resaltan cuatro culturas indígenas, cuatro naciones indígenas. Está el pueblo arhuaco, está el pueblo Kogi, está el pueblo Wiwa y está el pueblo Kanwa. Pero también a su alrededor hay otras culturas. Por ejemplo, está el pueblo Chimila, está el pueblo Guayú, está el pueblo Yucpa, y digamos otros que están extintos. Por ejemplo, en la historia uno conoce que tuvieron los tupes y demás. Pero entonces, disculpen, entonces esos grupos indígenas los consideramos hermanos, los que vivimos dentro de la Sierra Nevada de Santa Marta. Desde luego que cada grupo indígena tiene su vestimenta, tiene su lengua, pero tenemos cosas en común. Por ejemplo, el sistema de concepción de la misionalidad de la existencia para la Sierra Nevada es la misma, la de los cuatro pueblos. Todos tenemos la misma concepción espiritual, que no significa necesariamente religiosa, ¿cierto? No necesariamente religiosa, sino que es la forma como vivir siendo un indígena de la Sierra Nevada, de las cuatro tribus. Por ejemplo, tenemos también, que eso ya me imagino que para otra ocasión sería, pero tenemos, por ejemplo, algo en común, que es el poporo. El poporo es una herramienta que los cuatro pueblos de la Sierra Nevada compartimos en la utilización del ayu, que es la madre de la palabra, la madre del diálogo, de la conexión para la comunicación, que luego pues le llamaron coca cuando la volvieron polvo, pero
la utilización de esa madre y de esa planta es común a los 4 pueblos. Entonces, somos 4 pueblos que convivimos en el territorio, que somos diferentes naciones, sí, pero que convivimos no solamente en lo físico por acuerdos de convivencia, sino que fuimos dejados para equilibrar precisamente el cuidado del mundo desde este lugar. Ay, qué bueno. ¿Alguna preguntita más para ir cerrando? Liliana, adelante, Lili. Sí, Saúl, vos nombraste en varias oportunidades la palabra energía. Yo te quería preguntar, ¿cómo piensan esto de la energía? Porque, a ver, la concepción occidental, lo que vemos mucho en las universidades y demás, se sostiene en la materia. Mismo para el tema de la salud y la enfermedad, si uno tiene algún síntoma, algún problema, te dan medicamentos u operaciones para modificar esa materia. La acupuntura, la homeopatía, hablando de Oriente, trabaja con la energía, esa concepción de que la energía está en el cuerpo, que aparte tiene una explicación científica también, y que está en el cuerpo, está en la naturaleza, está en todos, digamos. ¿Cómo piensan esto de la energía? Bueno, nosotros realmente somos energía. Nosotros somos energía y creo que ahí encontramos un poco la concepción y el entendimiento de que no es los seres humanos y la naturaleza, sino cómo hacemos parte de la naturaleza. Si uno entiende la energía como ese soplo o ese aliento vital de la vida, en últimas sentimos que es el mismo soplo vital que tiene un árbol, ¿sí? Es el mismo soplo vital que tiene el agua, que tiene el fuego, que tiene la tierra, que tienen las aves en sus diferentes especies. Es decir, la vida vale por ese origen de la madre que en últimas a través de la energía. Entonces, para nosotros energía es la forma de entender el mundo. Por eso un desequilibrio en la energía genera lo que genera en un cuerpo, ¿sí? Por eso se habla de equilibrarlo. Y el poder de la mente está en poder entender y equilibrar la energía. Es poder, ¿cómo sano yo a otro a través de una intención, por ejemplo? ¿Cómo puedo yo aliviar el dolor de alguien con energía? Y siempre los mamos utilizan para explicar eso la fuerza que tiene una madre, ¿sí? Que el niño puede estar con mucho dolor, el niño puede estar destrozado. El caso de una madre y un consuelo, unas palabras dulces, hace que el dolor se vaya, o hace que le dé tanta energía que le permite ver el mundo de otra manera, le permite que la esperanza o la energía que le muestra la esperanza sea tan grande que convierte en ese dolor en algo tan pequeño que lo va a soportar y que lo va a superar. Entonces, de esa manera explicamos nosotros cómo funciona la energía. Entonces, la energía es también, digamos, de lo más potente, porque no existe traducción para la palabra amor en nuestra lengua. Hay muchas manifestaciones de amor que se pueden interpretar, pero yo, por ejemplo, he intentado muchas veces traducir la palabra amor y no he podido, porque no existe, o sea, el amor no es algo único, o sea, el amor se manifiesta de tantas maneras que no existe una palabra para decir amor en nuestra lengua, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que de lo más grande, o sea, la energía más poderosa que existe es el amor. Puede ser el amor de padre, puede ser el amor de madre, puede ser el amor de amigo, puede ser el amor que uno le tenga a un animal, a un perro, por ejemplo. Eso es tan poderoso que genera una conexión tan grande que puede ser para bien, pero puede ser también para mal. Entonces la energía es tan poderosa que construye, que da vida, pero también destruye.
Ahí está. Liliana, ¿está contestada la pregunta? Sí, muchas gracias. Sí, sí. Ay, ay, Yo ay. veo una gran similitud, hermano, con el pensamiento aymara, con el pensamiento quechua, Ujú, en todo lo que estás diciendo, ¿no? claro, claro. Sí, 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 realmente hay como una coincidencia con esto, ¿no? Por eso siempre hablamos de volver al origen, volver a nosotros mismos, adentro nuestro, a nuestra esencia. Eso Ay, es ser originales. Ser original es volver al origen. ahí está, eso es ser, exactamente. Eso es ser, ser mejor persona, ir desarrollándonos, evolucionando como mejores personas. Y así vamos a ir protegiendo lo poco que queda de este planeta, por favor. Pero te tuvimos callada todo el programa. Y no es que Amanda Bernal esté en penitencia. A ver, un saludito, un cierre. Anda cerrando, Amanda. ¿Qué te No, pareció? bueno, yo llevo 12 años trabajando con este maravilloso grupo y siento de que es un privilegio trabajar con ellos. Cada día aprendo más y más y más. Y pero muy agradecida a Saúl. Saúl es muy humilde en su presentación. Él es un gran líder político, pero con el corazón muy arhuaco. Y eso es como para mí lo que yo sueño de la educación del niño indígena, que pueda salir al mundo a contarle lo hermoso que es ser arhuaco. Y faltó mucho por hablar, un Sí, tema que nos podría llenar espacios completos, horas de trabajo, es el trabajo del mamo. ¿Quién es el mamo? ¿Qué hace el mamo en la cultura? Pero pienso que fue una presentación muy linda. Agradecidísima a todos ustedes por atender a esta invitación y decirles que esa es mi segunda agenda en la vida, claro que sí. trabajar con ellos, ayudarlos a ser fuertes y creo que lo estamos logrando porque aliados como Saúl es un gran vocero y Claro. me parece que has presentado tu comunidad de una manera muy hermosa. Saúl, muchísimas gracias. Te súper agradecemos, Saúl, y la verdad que no queremos abusar de tu tiempo y de tus actividades, pero bueno, estás invitado y te vamos a seguir disfrutando y aprendiendo mucho de vos. Y por sobre todas las cosas, transmitiéndolo al mundo. Esta es una radio en la cual se trabaja por la paz, le decimos siempre a nuestros locutores, y lo estamos logrando. Así que bueno, vamos, un saludito final. A ver quién empieza a saludar. Martita. Bueno, a- quisiera agradecerle por todo lo que él ha comentado, es fascinante, y lo que dice Amanda, que el pueblo pueda conservar todo lo que tiene y transmitirlo y conectarse con el mundo y transmitir eso, ¿no? Porque es como que lo tenemos un poco olvidado. Y yo le quería comentar a él esto que decía él del equilibrio, que es verdad lo de la madre y lo del el ser incondicional, que yo sentía mucho equilibrio cuando estaba con mi mamá. Desde que ella falleció, yo voy al jardín de mi casa, escucho los pájaros cantar, veo los árboles, siento el viento y recupero el equilibrio. Qué importante que es eso, el contacto con la naturaleza tiene mucho que ver con el amor. Claro que sí, claro que sí. Tu madre, una gran amante de la naturaleza, ¿no? Y ahí está ella. Claudio, saludito final. Solamente agradecer tu Sí. tiempo, tu sabiduría y bueno, espero que no sea la última vez que te tengamos, que podamos seguir conectados y conversando, construyendo mutuamente algo mejor. Ahí está. Un abrazo. Lili, saludito. Sí, bueno, muchas gracias, Saúl. Y lo mismo que decía Luisa y Claudio, si no es abusar de tu tiempo, esto que nos decía Amanda, que si no, en otra oportunidad nos podés contar toda la tarea importante que hacen los mamos, yo creo que nos va a ayudar a abrir un poco.
sin despreciar, ¿no? Pero la formación que nosotros tenemos, occidental, digamos, y cristiana, esto un poco en broma, ¿no? Claro, Pero, digamos, claro. sería muy importante que nos cuentes Sí. cómo trabajan. Sí, sí, porque conociéndolos aprendemos a amar. Uno dice, no me acuerdo cómo es, ¿no? La frase, ¿no? Pero que para amar hay que conocer. Y como es ese, el miedo a lo desconocido. No, no, esto lo tenemos que aprender y conocer juntos. Gracias, Saúl. Saludito final, Saúl. Ah, escúchenme, Saúl nos mandó una música preciosa que ahora al final la vamos a poner para que todos la escuchen, ¿eh? Pero luego de la grabación, porque no sale bien en el Zoom. Saluditos, Samuel. Bueno, yo quiero agradecer por esta oportunidad. Creo que gracias a Amanda por la invitación. Si Amanda, si Amanda nos lo permite y nos convida, estaremos en todos los espacios que podamos, realmente. Cuídate porque te voy a convidar todo el tiempo. Bueno, entonces, por ejemplo, el tener la posibilidad de hablarle a ustedes, a Luisa, a Marta, a Liliana, aquí al compañero pues que va y viene, y saber que están en otros países y que podemos tener esta posibilidad, Claro. a mí me llena mucho también. Yo creo que parte del ser arhuaco y de cumplir nuestra misión es poder también comunicarlo, es poder también, y comunicarlo no a cualquier persona. Ojalá que los oyentes o las personas que visiten esta transmisión eh, sepan que en la vida nada es coincidencia. Los mamás nos enseñan que todo está interconectado y por alguna razón llega uno a ver un video, por ejemplo, algún día. Y lo importante es yo cómo asumo la responsabilidad de desarrollar, de aprender y de desaprender lo que me toca hacer. Entonces, de verdad para mí ha sido un privilegio estar con ustedes acá. Me gustaría que se pueda repetir. También me quedé como Sí. pegado, amañado. Y de verdad, muchas gracias, Amanda, por abrir. De pronto hoy estoy yo aquí al frente, pero sé del trabajo del Gran Balance. Y yo sé que Sí. esa tarea la han asumido con tal responsabilidad y con tal altura que hoy puedo estar yo aquí al frente de la cámara, mañana puede estar el Mamo Crispín, o puede estar el Mamo Gregorio, o puede estar, o podemos estar todos también. Y ese es lo que uno escucha cada vez que escucha hablar a Amanda en mi pueblo. Y esa es la forma como ella puede seguir en contacto, trabajando con nosotros y cumpliendo también su misión, porque ella ya es de nosotros. Entonces, Así les es. mando a todos un fuerte abrazo, a todos de verdad, y muchas gracias por dedicarme este ratito. Muchas gracias, gracias a todos. Bye bye, hasta la semana que Muchas viene. gracias.